ponernos con un caso bien interesante. La idea era que yo a ustedes les iba a pasar esto como una actividad, para que ustedes traten de pensar cómo formaríamos una molécula de metano. Metano se escribe CH4, o sea, un carbón, que lo están viendo ahí, y 4 átomos de hidrógeno, que ustedes están viendo también ahí. Ahora, ¿esta molécula tiene carga? No, no tiene carga. Es decir, tenemos que armar esto de tal manera que nosotros podamos llegar a un punto en que el segundo orbital del carbono tenga 8 y a su vez cada uno de los hidrógenos tenga 2. Obviamente acá no les voy a dar 5 minutos ni 10 minutos, vamos a esperar que ustedes pongan pausa y si quieren pueden continuar. Bien, entonces esperemos que ustedes hayan llegado a esta estructura. La idea en una clase presencial es que yo me pueda acercar a ustedes puedan hacer mis dudas. Claramente es más informal. Pero como ustedes se dan cuenta, la idea de esto es que nosotros hasta ahora no hemos visto nunca un átomo, sino que estamos pensando cómo podría ocurrir. Si alguno de ustedes, para entender, si alguno de ustedes se ha preguntado cómo se llegó a que eran 4 hidrógenos y un carbono, bueno, la verdad es que hay una parte de la química que no se enseña porque es muy compleja, pero tiene que ver con la química analítica. Se ve un poco más adelante. Y ahí uno va sacando como conclusión, cierto, son 1 es a 4. Y se van a dar cuenta que históricamente la química surge cuando comienzan a aparecer estas proporciones. Pero ahora simplemente enfoquémonos en tratar de representar esto, CH4, o sea metano, mediante estos diagramas. Por ahora es un buen ejercicio en que ustedes van desarrollando las habilidades de modelos, una habilidad científica muy importante. Bueno, claramente esta clase iba a tener como finalidad que ustedes pudiesen tratar de unir cosas. Por ejemplo, acá yo les presentaba los átomos que hemos visto en esta clase y en la anterior. Lo que yo quería que hiciéramos acá es que ustedes hubiesen sido capaces de pensar e imaginar cómo los podríamos haber unido. Vamos a hacer algo. Yo les voy a plantear que ustedes piensen esto. Vamos a tener tiempo y si es posible ustedes me van a poder escribir en la caja de comentarios. Y yo lo que voy a hacer es ver cómo pudimos haber llegado a formar moléculas. ¿Estamos? Eso era una parte de las actividades de la clase. Y nosotros íbamos a quedar contentos, íbamos a hacer varios de estos círculos con otro círculo más grande, con hartos puntitos. Pero si ustedes se han dado cuenta hasta ahora, hacer todo eso es muy engorroso. Uno gasta mucho papel y además que los primeros electrones que están en el primer orbital realmente no participan de una unión para formar enlaces. Vean por ejemplo acá en el caso del carbono y el hidrógeno. Los 2 primeros electrones del carbono ¿participan? No. Entonces, un caballero muy importante llamado Lewis dijo, ¿qué tal si le hacemos la vida más fácil a todos los estudiantes y simplemente ponemos el electrón del final? Y eso fue lo que hizo. Una representación que llamamos los diagramas de Lewis. Entonces, ¿cómo hacemos los diagramas de Lewis? Fíjense acá. Este círculo con el punto que vemos y el electrón lo vamos a poner en la derecha como el símbolo, ya no está el núcleo, simplemente la letra que representa el átomo, el elemento. Y ese puntito le vamos a poner ahora como un círculo o una X. Ustedes verán lo que ponen. En el caso, por ejemplo, del carbono, miren cuánto se nos simplificó la vida. Ya no tenemos que estar poniendo protones, neutrones, primer orbital, segundo orbital. No, una C. Muy simple. Entonces, miren lo que vamos a hacer ahora. Este es el diagrama que nosotros habíamos visto anteriormente, pero miren lo que va a pasar ahora. Listo, miren que se hizo simple. Vamos ahora a contar si es que se satisface que el hidrógeno, que tiene tan solo un orbital, tenga 2 electrones y que el carbono tenga 8 electrones. Vamos a ver. ¿Carbono tienes 8 electrones? Sí. ¿Hidrógenos tienen 2 electrones? Vamos a ver. Cada uno de ellos tiene 2 electrones. Por lo tanto, esta molécula es neutra. Y esta molécula la representamos mediante un diagrama de Lewis. ¿Cuál es el problema que acá ocurre? Yo les comenté de que el carbono está tirando a los electrones del hidrógeno.
Pero ocurre lo siguiente. ¿Qué pasaría si uno tira con tanta fuerza que le arranca los electrones al otro? Cuando eso ocurre, vamos a tener una situación como la siguiente. El litio y el flúor. Fíjense ustedes en estos diagramas. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cuántos electrones tiene el litio en su último nivel? 1. ¿Cuántos electrones tiene el flúor en su último nivel? 7. ¿Estamos? Entonces, recordemos lo que acabamos de decir. ¿Cuántos electrones necesita el flúor o cualquiera en su segundo nivel? ¿Cuántos eran? 8. Por lo tanto, el flúor necesita 1. Y el litio tiene 2 opciones. O agarra 7 electrones de algún lado o libera su único electrón. ¿Qué será más fácil? Si yo trato de agarrar 7 electrones, necesitaría una carga positiva por cada electrón, pero estas están en el núcleo. Es decir, no tengo cómo hacer eso. Pero a lo mejor puedo hacer un sacrificio y liberarlo. Y adivinen qué, lo que vamos a hacer ahora es hacer que ese electrón se vaya de un lado a otro. Ya no los compartimos, como en el caso de el CH4, metano, o el H2, hidrógeno molecular. Lo que estamos haciendo en este caso es que netamente estamos haciendo un traspaso. Es decir, uno le ganó al otro. Y cuando eso pasa, vamos a formar iones. Ya no estamos hablando de flúor, estamos hablando de fluoruro. ¿Estamos? Y el litio es catión litio. Y fíjense lo que va a pasar ahora. Vamos a escribir el litio y el flúor con la nomenclatura, con el diagrama de Lewis. Miren cómo queda. Vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a hacer que viaje. ¿Ven que es fácil? Y se me fue el electrón para otro lado. Bueno, ese flúor tiene un electrón que no sé por qué no quedó. ¿Qué pasa cuando ustedes tenían una carga positiva y una carga negativa? Acuérdense qué es lo que ocurre. Cuando eso pasa, se juntan. ¿Por qué el flúor quedó con una carga negativa? Porque tiene un electrón más respecto de la cantidad de protones que tiene en su núcleo. ¿Por qué el litio quedó con una carga positiva? Porque tiene un electrón menos con respecto a los protones que tiene en su núcleo. Es decir, si nosotros sumamos, esto es neutro. Y a este tipo de uniones son las uniones iónicas. La mayoría de las sales. Una sal muy común va a ser el cloruro de sodio, o sea, la sal de mesa común. ¿Estamos? En estos momentos de la clase quiero que ustedes reflexionen que las cosas que no podemos ver, las podemos ver mediante símbolos. Creo que lo escribí mal ahí en la diapositiva. Que simplemente piensen que una capacidad muy importante de nosotros como seres humanos es poder asignar ideas, símbolos. Es como la matemática, como el lenguaje. Lo que yo les estoy enseñando mediante ciencia es un lenguaje. ¿Estamos? Es eso. Como actividad, bueno, se las voy a dejar pendientes. No las voy a revisar en este video. Pero quiero que ustedes sean capaces de poder buscar y hacer esto mediante un diagrama de Lewis, una molécula, el metano, el amoníaco y el cloruro de sodio. Si es que nos vemos la próxima clase, lo revisamos así, en persona, de forma presencial en el colegio. Si no, la vamos a ver mediante otro video en el canal. Obviamente síntesis y retroalimentación, ustedes me lo escriben en la caja de comentarios y yo se los voy a anotar inmediatamente. Como trabajo personal, bueno, ticket de entrada van a ser las moléculas vistas de esta clase. Y desafío personal, que es para que ustedes también puedan tener algo de motivación, es que investiguen quién fue Lewis. Generalmente estos nombres pasan muy desapercibidos, pero detrás de cada uno de estos nombres, fórmulas, hay personas que vivieron en un lugar, en un contexto, y quiero que ustedes vayan humanizando de alguna forma el quehacer científico. Vamos a hacer un ticket de salida que correspondería a una pregunta del tipo aplicación. ¿Cuál de las siguientes moléculas es correcta? Mira, escribí mal también. Chuta, el profesor penca. Ya. Entonces, vamos a ver. ¿Estará bien el agua? ¿Estará bien ese H2O? Es agua. ¿Estará bien la segunda que es
cloruro de calcio. ¿Estamos? CaCl y ese 2 chiquitito. Cloruro de calcio. ¿Estará bien el CO2 o dióxido, porque hay 2 oxígenos, de carbono? También antiguamente era conocido como anhídrido de carbono. ¿Se dan cuenta? Son nombres que ustedes han ido escuchando en su vida. Y esa es una de las cosas importantes, de que asociemos esto con cosas que sí ocurren fuera de la sala de clases. Vamos a ver, ese oxígeno, si yo hago un círculo imaginario, ¿quedaría con 8 electrones? Sí. ¿Cada hidrógeno con 2 electrones? Sí. Ah, estamos bien. ¿Y el CO2 o el dióxido de carbono? ¿Quedó el carbono con 8 electrones? Sí. ¿Y cada oxígeno quedó con 8? También. Por lo tanto, 1 y 3 están bien. Pero ahora, ¿qué pasa con el cloruro de calcio? Teóricamente estaría bien, pero hay algo malo. El cloruro de calcio no quedan formando enlaces de este tipo. Lo que quedan formando es enlaces tipo ion. ¿Cómo íbamos a saber que llegábamos a esto? Bueno, teóricamente en la clase íbamos a practicar los ejemplos anteriores con el cloruro de sodio y lo íbamos a ver. Pero esto es para que vayamos practicando. En esta alternativa es la 1 y la 3. No se preocupen porque yo sé que no queda claro todavía la número 2. Y eso es porque para tratar de no dejar pasar la semana, prefiero hacer la clase dejando este pequeño detalle para cuando nos veamos en persona. Cosa de que ustedes no interrumpan la secuencia de una clase cada semana. ¿Estamos? Bueno, jóvenes, eso es todo. Muchas gracias. Nos veríamos cuando tengamos que vernos.